Alumnos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre el sujeto. Vamos a ver un pequeño concepto. Pues nos dice aquí, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Por ejemplo, el perro cuida la casa. ¿De quién estamos hablando? Del perro, ¿verdad? Entonces el perro vendría a ser el sujeto. La película está bonita. ¿De qué estamos hablando? Pues de la película. Entonces la película viene a ser el sujeto. Muy bien, alumnos. Entonces ahora ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo yo puedo reconocer el sujeto? Entonces yo les digo que para nosotros poder reconocer el sujeto, obviamente vamos a trabajar haciendo las preguntas. ¿Quién más el verbo? ¿Quiénes más el verbo? ¿Y qué más el verbo? Por ejemplo, Luisa practica matemáticas todas las noches. Preguntamos, ¿quién practica matemáticas todas las noches? La respuesta sería Luisa. Luisa viene a ser el sujeto. Entonces, de esa manera nosotros reconoceremos al sujeto haciendo esas preguntas. Muy bien. ¿Qué es el núcleo del sujeto? Pues obviamente vamos a ver que es la palabra más importante del sujeto y generalmente es un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, vemos acá, mi abuelo Carlos es un hombre bueno. ¿Quién es un hombre bueno? Mi abuelo Carlos. ¿Quién viene a hacer eso? El sujeto. Ahora, ¿quién realiza la acción? ¿Quién realiza la acción aquí? Obviamente es Carlos. Entonces, Carlos vendría a ser el núcleo del sujeto, porque es la palabra más importante dentro del sujeto, ¿verdad? Entonces, recuerden que para encontrar un núcleo o para diferenciar al núcleo siempre va a ser o un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Ahora veamos la clasificación del sujeto. Pues obviamente el sujeto lo vamos a clasificar en dos, en sujeto expreso y sujeto tácito. El primero que vamos a trabajar es el sujeto expreso. Pues el sujeto expreso es el sujeto que aparece de manera explícita en la oración. Entonces vemos aquí ejemplos. Por ejemplo dice, mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. ¿Quiénes salieron a cenar juntos? Mis papás y mis tíos. Viene a ser el sujeto. Está de manera explícita ahí en la oración. Siguiente. El otro día jugamos al fútbol los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. ¿Quiénes jugamos al fútbol el otro día? Los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. Viene a ser el sujeto. Cuando gusten, tu hermano y tú y tu hermano pueden venir a mi casa. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí el sujeto? Tú y tu hermano viene a ser el sujeto. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, aquí está presente en la oración el sujeto. Está de manera explícita en la oración. Recuerden, el sujeto expreso siempre está de manera explícita. Muy bien, ahora vamos a trabajar el sujeto tácito, que viene a ser todo lo contrario del sujeto expreso. Es el sujeto que no aparece en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, salí de paseo a Chosica. ¿Cómo lo voy a sobreentender? Obviamente, así como les puse yo salí de paseo a Chosica. ¿O quién fue de paseo a Chosica? El sujeto sería yo, aunque no aparece en la oración. Siguiente ejemplo, estudiarán mucho para su examen. Entonces, ¿quiénes estudiarán mucho para su examen? El sujeto es ustedes, aunque no aparece en la oración, pero yo lo voy a sobreentender. Ustedes estudiarían mucho para su examen. Entonces, se dan cuenta, en estos ejemplos no está el sujeto, ¿sí? Pero obviamente se sobreentiende. Recuerda, el sujeto tácito no está presente, el sujeto expreso sí está presente el sujeto. Muy bien, alumnos. Ahora, por el número de núcleos, nosotros podemos decir que son en simples y compuestos. ¿Por qué simples? Simples porque solo aparece un solo núcleo dentro de la oración, como lo vemos acá. Laura regresará la próxima semana. ¿Quién regresará la próxima semana? Laura. Laura viene a ser también el sujeto y también obviamente el núcleo del sujeto, o sea, la parte más importante.
En cambio, en el compuesto, en el sujeto va a haber siempre de 2 a más núcleos. Por ejemplo, Gustavo y Marisela se fueron de viaje. ¿Quiénes se fueron de viaje? Gustavo y Marisela viene a ser el sujeto. ¿Y cuántos núcleos tengo aquí? Obviamente vemos que Gustavo es uno y Marisela es otro núcleo del sujeto. Entonces, por eso dice que el compuesto es cuando hay de 2 a más núcleos. Recuerden, el núcleo del sujeto siempre es la parte más importante del sujeto. No se olviden eso. Compuesto de 2 a más núcleos y simple cuando solo tiene un solo núcleo. Muy bien, alumnos, ahora vamos a continuar con lo que es la estructura del sujeto y vamos a ver un pequeño concepto de lo que sería el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto lo vamos a trabajar como NS. ¿Qué viene a ser el núcleo del sujeto? Pues es la palabra más importante del sujeto y suele ser siempre un sustantivo o una palabra que funcione como sustantivo. Por ejemplo, aquí vemos, el doctor examinó al paciente. ¿Quién examinó al paciente? El doctor. El doctor viene a ser el sujeto. Examinó al paciente, el predicado. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Vendría a ser doctor, ya que es la parte más importante y viene a ser un sustantivo. Siguiente ejemplo. Ellos dialogan en el recreo. ¿Quiénes dialogaban en el recreo? Ellos. Ellos viene a ser el sujeto y dialogaban en el recreo, predicado. Ellos también viene a ser el núcleo del sujeto, ya que es un pronombre. Bien, alumnos, dentro de la estructura del sujeto nosotros también vamos a trabajar lo que son modificadores del sujeto, y los modificadores que trabajaremos son modificador directo y modificador indirecto. El modificador directo es la palabra que une directamente al núcleo del sujeto sin preposiciones. Estos pueden ser tanto determinantes o pueden ser adjetivos. Dentro de los determinantes tenemos que puede ser un artículo, un posesivo, un demostrativo, un indefinido o un numeral. Aquí, por ejemplo, yo les he puesto un artículo, puede ser las, un posesivo puede ser mis, demostrativo estas, indefinido varias o numeral 2. Y dentro de un adjetivo puede ser, yo les coloqué acá famosas, ¿no? Puede ser un adjetivo. Aquí, por ejemplo, dice actrices famosas, las actrices famosas, varias actrices famosas, ¿no? Eso sería en cuanto al modificador directo. Recuerden, esta se une al núcleo directamente y ya puede ser un determinante o un adjetivo. Pero el modificador indirecto es la palabra que se une al núcleo mediante una preposición. Puede ser a, con, de, en, sí, etc. Por ejemplo, algunas actrices de cine son famosas. ¿Quiénes son famosas? Algunas actrices de cine. Actrices viene a ser el núcleo, ya que es un sustantivo. De cine viene a ser un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque hay un enlace aquí. ¿Y qué es el enlace? Una preposición. Entonces, esto vendría a ser un modificador indirecto. En la actividad que ustedes van a realizar, me van a realizar la página del libro 235 y 236 del lo que es el sujeto y la 241 de lo que vendría a ser la estructura del sujeto. Chicos, está súper fácil, ustedes lo pueden hacer. Una vez terminado, recuerden que lo tienen que enviar al correo corporativo. Cuídense mucho y bendiciones.